Buenas noches. Buenas noches. Han esperado bastante tiempo y hay mucho de qué hablar con el presidente Lukashenko. Estoy listo para responder a sus preguntas, por favor. La cuestión es que sé que usted tenía un plazo presupuestario durante esta visita y que fue proporcionado por la Unión Económica Europea, pero hay noticias alarmantes sobre un dron que penetró en el territorio de Rumanía y la pregunta es por qué los europeos están intensificando su retórica al respecto. ¿Por qué no lo cerraron? Puede que esto les parezca algo sumamente extraño, pero justo antes de entrar en este gran salón de conferencias, me informaron detalladamente que algo muy grave le había sucedido a nuestro dron de reconocimiento. Si pudiera repetir lo que ocurrió, una vez más, le estaría muy agradecido. No estoy bromeando. Entonces podría reconocerlo. Agencia TAS, la pregunta es la siguiente. TAS, agencia, 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 tengo una pregunta. TAS, un dron impactó contra un edificio residencial en Rumania y dicen que es un dron ruso. ¿Quién dice que esto es un dron ruso? Mucha gente. Mucha gente no significa nadie. ¿Casi quién? ¿Nombre? Señora von der Leyen. Bueno, ella no fue hasta Rumania, no exploró nada en absoluto y no miró los restos del dron. Nadie puede decirlo. El dron volador llegó antes de que realizaran el análisis forense porque algunos drones ucranianos, entran en el espacio aéreo finlandés, en el espacio aéreo polaco, en los países bálticos, en el espacio aéreo. Los drones ucranianos hacen esto y la primera reacción fue exactamente la misma que tienen ahora en Rumania. Los rusos nos están disparando, dijeron. Descubrieron que estos drones no estaban relacionados con Rusia, que Rusia no tenía nada que ver con estos drones, que vinieron de Ucrania, que se desviaron bajo la influencia de los inhibidores o por alguna otra razón, tal vez por algún error técnico o deficiencia, y creo que lo mismo está ocurriendo aquí, ocurrió aquí, y antes de que tengamos algún dato objetivo, así como los datos que transmitimos a representantes de la administración estadounidense, los datos y la suciedad del dron que impactó en las residencias del presidente ruso. Así que proporcionamos los datos. Si conseguimos esos datos, podremos compartir nuestras conjeturas sobre lo que sucedió. Don Bernitsky, Canal 1. Si pudiera compartir su visita al Estado en Kazajstán y la segunda pregunta, se redactaron muchos documentos, incluidos los relativos a la construcción de la planta nuclear aquí, y sobre el fondo estratégico que Rusia liberará para financiar la construcción. ¿Tendrá éxito? Que Rusia pague su dinero para construir un plan aquí, porque Kazajstán parece ser un país rico. Bueno, las condiciones de financiamiento en este caso son similares a todas las demás transacciones, acuerdos y operaciones en todas las demás regiones. Es una práctica internacional estándar. Si alguien hace algo, luego, por lo general, ese país proporciona ciertos fondos. En los países europeos y en los nuestros, ahora tenemos estos préstamos que se otorgan para apoyar a los expertos nacionales, en este caso a los expertos en productos básicos y servicios, así que para nosotros esto es beneficioso. A lo que me refiero es que no regalamos ese dinero, lo pagamos y vamos a devolver ese dinero a nuestro presupuesto, porque hay un nivel de interés que, como de costumbre, existe. El nivel de interés es bastante aceptable, cumple con todos los estándares internacionales. Y luego tenemos nuestros planes y factores que reciben órdenes para producir algo y en el futuro también estamos equipados. Proporcionamos la plantación, aseguramos el suministro de repuestos y combustible y así sucesivamente.
Por eso esto es beneficioso para Rusia, también porque tenemos una cooperación de larga data con Kazajistán en el ámbito del uranio enriquecido, y es ventajoso para nosotros porque Kazajistán es uno de los países más grandes en la producción de uranio. Y para Kazajistán esto también resulta sumamente beneficioso, porque toda la infraestructura logística necesaria se encuentra ubicada muy cerca. Somos socios en el ámbito de la energía nuclear. Por eso también es satisfactorio que hayamos logrado avances en este sentido, así que no solo suministramos combustible, también obtenemos tecnologías. Esto es importante para todos nuestros socios, incluido Kazajistán. No solo construimos algo utilizando personal estándar de Londres, estamos construyendo una industria, capacitamos al personal, involucramos a trabajadores locales para que trabajen allí. No recuerdo cuántos habrá en Kazajistán, pero al menos el 25% de todos los trabajos que deben realizarse durante la construcción están en marcha. Así que eso es en lo que están involucrados nuestros socios. Suministramos combustible, distribuimos combustible. Hemos mantenido una conversación profunda sobre cómo podríamos pensar juntos y suministrar el combustible necesario para este ambicioso plan estratégico, considerando que aproximadamente el 20% de todo el consumo energético total en la República de Kazajistán será cubierto de manera eficiente por estos nuevos planes de desarrollo de energía nuclear a largo plazo. En ambos lados, redactamos este acuerdo hace tiempo, buscábamos un compromiso, así que se hizo mucho trabajo para que fuera satisfactorio tanto para Rusia como para Kazajistán. Y hubo una pregunta al final, y finalmente surgió una pregunta interesante. Al terminar, y hubo una pregunta al final, y justo al terminar se planteó una pregunta final muy interesante. Y hubo una pregunta al final, y hubo una pregunta al final, y hubo una pregunta al final. Y porque estuvimos conversando, hubo una pregunta al final sobre lo que se había logrado. Tenemos un nivel récord de comercio y tenemos buenas tendencias de desarrollo. Por eso hablamos sobre las prioridades en nuestra cooperación y hablamos sobre todas las áreas de nuestra colaboración. El papel principal aquí lo desempeña la cooperación humanitaria, porque mantener buenas relaciones de vecindad, principalmente relaciones cercanas entre nuestros estados, entre nuestros pueblos, es lo más importante, ya que esto crea una perspectiva histórica a largo plazo y un nivel importante de confianza entre nuestros países. Como saben, hemos desarrollado un nuevo proyecto en el ámbito de la educación para niños superdotados basado en el programa de Siria, y estamos agradecidos al presidente de Kazajistán por la atención que presta para desarrollar el idioma ruso en todas las escuelas, en todas las instituciones educativas. Hay clases en ruso y ellos lo reciben con agrado. El presidente de Kazajistán tiene una enorme experiencia en lo que respecta específicamente a este tema. A Kazajistán, ya que durante mucho tiempo hemos mantenido relaciones con Kazajistán, fuimos un solo estado durante mucho tiempo. En lo que respecta a la época soviética de Kazajistán, en la Unión Soviética el ruso era el idioma de la comunicación interétnica, y él considera que esto es importante. Él apoya esto y el ruso es un idioma oficial de la ONU, lo cual es muy importante considerando el creciente comercio. Sabe, esto puede sonar primitivo, pero cuanto más lazos económicos tengamos, más idiomas serán necesarios. Por eso, para el desarrollo de la economía, también es muy importante apoyar el idioma ruso. El presidente de Kazajistán no solo entiende esto, sino que también toma medidas prácticas para apoyarlo. Por eso creo que todos los objetivos de los que hablamos los hemos cumplido y estamos satisfechos con el resultado de este esfuerzo conjunto. Izvestia, una pregunta. Armenia ha sido ampliamente discutida tanto durante la cumbre como al margen de ella, así que
¿Qué obtiene Armenia al ser parte de la Unión Económica Euroasiática y qué podría perder si se retrasa respecto a la organización? Bueno, esperaba esta pregunta porque es algo que discutimos durante el Neuroforo y yo dije, hablamos de esto con el viceprimer ministro del gobierno armenio. Dije que la única manera de hablar de esto es ser abierto al respecto, ser honesto y sincero sobre ello, y les contaré lo que discutimos en esa reunión. Les daré los puntos de esa conversación, punto por punto, y nuestro diputado armenio, el primer ministro, dijo que eso es correcto, que debemos hablar de esto abiertamente y con honestidad. Pero antes de responder a su pregunta, iré punto por punto, respondiendo a la pregunta que usted hizo. Y así fue como lo hicimos durante el evento, en un formato reducido. No es ningún secreto, todo el mundo debería saberlo. Pero antes de decir eso, me gustaría señalar algo muy importante. Los pueblos ruso y armenio están unidos por una relación de amistad y hemos disfrutado de una relación especial durante décadas. Nuestras relaciones son verdaderamente especiales. Las relaciones entre Rusia y Armenia, entre el pueblo ruso y los armenios. Entonces procedí a decirle lo siguiente, que todo lo que sea bueno para Armenia, para los armenios, estará disponible para los rusos. Haz lo que creas necesario si redunda en beneficio de los armenios. Tú eres el líder, tú eres responsable de estas decisiones, así que será como tú digas. Esto no podrá destruir nuestra conexión con las relaciones humanitarias. Esto no podrá destruir nuestras relaciones políticas. Estamos hablando de asuntos económicos pacíficos. Todo lo que pueda ser calculado debe ser calculado. Esto debe ser considerado y entonces debe tomarse una decisión. Como dije, la crisis en Ucrania comenzó con los intentos de acercar a Ucrania a Europa y nosotros no estamos en contra de eso. Simplemente dijimos que, por ejemplo, las normas fitosanitarias son diferentes. Esto significa acceso a los mercados en Rusia o en la Unión Soviética. Esto significa que en todos los países miembros de la Unión Económica Europea, las normas fitosanitarias son mucho más estrictas que en Europa. Restricciones sobre productos transgénicos, GMO. La gente no quiere consumir este tipo de productos, este tipo de alimentos. Bueno, no quieren y debemos respetarlo porque no existen estudios sobre las consecuencias para las personas cuando consumen este tipo de alimentos. Y existen regulaciones técnicas que son completamente diferentes. Por ejemplo, algunos productos se pueden vender en Rusia y otros no. Por ejemplo, el estilo funciona y así sucesivamente. Por eso muchas cosas no pueden coexistir. Esto no significa que estemos en contra de algo. Estamos a favor, pero esto requerirá tiempo y requerirá dinero y recursos financieros. Porque para cumplir con ciertos estándares en Europa, que son más avanzados que los que tenemos nosotros, necesitamos invertir dinero en los medios de producción para poder garantizar que podamos mantener esos estándares de nuestro lado. Por esa misma razón, lograr la unificación de ambos elementos fundamentales para el día de mañana es una tarea que resulta ser prácticamente imposible de realizar. Por este motivo, debemos considerar que si hablamos seriamente de una cooperación mutua en el ámbito de la economía y de una verdadera integración económica regional, entonces tenemos la obligación de detener esto de inmediato. Usted me pregunta ahora qué es exactamente lo que ellos deberían recibir a cambio de todo este esfuerzo. Así que esto es algo que merece discusión, pero puedo explicar nuestra perspectiva. Y no solo hablo de Rusia, sino también de los demás miembros de la Unión Económica Ucraniana. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser parte de esta unión o de entrar en esta unión, de unirse a esta unión? Es el acceso a un gran mercado protegido en todo el territorio de la Unión Económica Ucraniana, Rusia y otros países con libre comercio. Normas y regulaciones técnicas y fitosanitarias comunes y una logística facilitada.
No tenemos fronteras comunes, pero el proceso de motorización de los productos de carácter básico, tanto bienes como servicios, los hace ser significativamente más rentables. Debido a unos precios de la energía mucho más bajos, hablamos de 600 euros en Europa y de unos 150 y algo más en otros lugares. Bueno, no puedes comparar estos dos números. Simplemente voy paso a paso. Porque ahora todos hablan de la energía. Es importante, pero no es la única ventaja que obtienes. Inversiones. Según los datos del banco, de acuerdo con los datos del Banco Europeo, 4,9 mil millones de dólares de inversiones en Armenia y el 86% de ellas provienen de Rusia. Y no estamos tomando en cuenta los capitales que provienen de Rusia. No llegan directamente desde Rusia, pero los representantes de las estructuras empresariales rusas invierten en la economía armenia. Así que, el 86%, en realidad, la cifra es mucho mayor. Y los socios europeos prometieron invertir 2.500 millones de euros. ¿Quién va a invertir? ¿Cuándo van a invertir? Y aún así, 2.500 millones de euros son menos que 4.900 millones. Ahora bien, existen acuerdos de libre comercio, porque ellos también deben alejarse de esto. ¿Cuál será el resultado? Número 1. Control total de aduanas y precios aduaneros. ¿Serán restituidos? ¿Serán necesarios para examinar esto? ¿Serán necesarios para los cálculos? En segundo lugar, los documentos en el ámbito de la regulación de productos fitosanitarios ya no serán reconocidos internacionalmente. Por lo tanto, ya no reconoceremos sus normas. Por eso debemos volver a esto. Quizás las reconozcamos más adelante, después de un tiempo. Quizás no. Debemos observar estas mercancías, estos vinos. ¿A dónde va? ¿A España, Francia, Italia, Portugal? ¿Dónde? Es fundamental que reflexionemos detenidamente sobre este asunto, concretamente en la disminución significativa del comercio internacional, el turismo y diversos sectores adicionales. Luego, los dedicados trabajadores de Armenia comienzan su labor. Por lo tanto, se aplicarán diferentes normas para ellos. ¿Qué significa esto? Esto significa que necesitarán comprar patentes para poder trabajar en Rusia, para tener acceso a los sistemas de seguros en Rusia. Tendrán que vivir en Rusia durante 5 años, así que será una historia completamente diferente para ellos. Por eso todos deben entender esto y hablar de ello de manera abierta, honesta y sincera. Y debemos volver a establecer el régimen de permisos para los transportistas armenios. Los operadores de transporte son otro ámbito, un ámbito aparte, y luego tendremos que establecer tarifas para los viajes dentro de la región, porque ahora disfrutan de las tarifas nacionales rusas. Tendremos que llevarlas al nivel de la URSS. Y, por supuesto, también aumentarán los precios de la energía. En este sentido, no habrá preferencias previas. Las suposiciones superadas de las que hablan los expertos perderán el 14% del PIB por esto. Si eso es mucho o no, es otro asunto del que hay que hablar. Pero todas estas cosas deben ser consideradas. Por ejemplo, si miramos los últimos 3 años, desde 2023, Rusia obtuvo un 4,1%, un 4,9% y el año pasado un 1%, es decir, un 10,3% en los últimos 3 años. La UE, Europa, 0,4%, 1,1%, 1,5%. Miren la economía europea en 2023. 4,3%, en 2024 5% y en 2021 1,7%, es decir, 11,4% en los últimos 3 años.
Una organización creció un 11,4% y la otra organización creció un 3%. Sé que en Europa todo es más complicado. Son organizaciones diferentes, una economía de alta calidad, y su nivel probablemente sea más alto, pero de eso es de lo que estoy hablando, de las tendencias. Estamos creciendo más rápido y nos gustaría preguntar a nuestros socios armenios, a nuestros amigos. El primer ministro Pashinyan dijo él mismo que planea y considera que es la decisión correcta celebrar un referéndum sobre dónde debe estar Armenia, en la Unión Económica Euroasiática o en la Unión Europea, y nos gustaría pedirles que lo hagan lo antes posible. Pregunta del canal Zvezda. Permítame, hablemos del tema principal de su visita a Kazajistán. Ayer usted participó en el foro sobre economía en la región. La apuesta por la inteligencia artificial en el contexto del ciclo global. Pues bien, un diputado de Moscú, a su vez, dijo que esto es simplemente una moda, de hecho. Pero si dejamos de lado la moda, ¿cuál es la realidad, como se dice? ¿En qué posición estamos nosotros, Rusia? En primer lugar, usted ya habló sobre proyectos concretos que se están implementando en Moscú, en particular, sobre la introducción de la inteligencia artificial. ¿Con qué otros desarrollos y proyectos estamos listos para compartir con nuestros socios de la Unión Económica Euroasiática? Estamos listos para compartir con nuestros socios de la Unión Económica Euroasiática. Estamos listos para compartir con nuestros socios de la Unión Económica Euroasiática. Estamos listos para compartir con nuestros socios de la Unión Económica Euroasiática. Estamos listos para compartir el modelo de la ambulancia de Moscú con nuestros socios de la Unión Económica Euroasiática para impulsar nuestra dinámica común. Y este no es el único ejemplo del uso de la inteligencia en la medicina en Moscú. Creo que tal vez sepan sobre las radiografías y otros tipos de imágenes de diagnóstico, donde se recopilan todas las imágenes de los alrededores de Moscú y se las entregan a especialistas analíticos para su análisis. Esto reduce el tiempo y mejora la calidad del análisis. También hemos logrado grandes avances significativamente en el desarrollo de los vehículos completamente autónomos en diversas plataformas de comercio electrónico muy populares, tales como son los sitios de Amazon y también Wildberries. Han tenido mucho éxito en esto. También están construyendo sus propias instituciones financieras. Y también tenemos logros en el ámbito científico y en la educación, utilizando herramientas de inteligencia artificial bastante exitosas. Esto es muy importante para preservar la soberanía tecnológica. Considero que Rusia es uno de los 3 países que tienen la capacidad de desarrollar inteligencia artificial soberana, y lo están haciendo activamente. Debes tener tus propias tecnologías, y nuestros amigos chinos ofrecen las bases a todos los que estén dispuestos a tomarlas, así como las tecnologías principales que se pueden utilizar para desarrollar soluciones propias, y eso es muy positivo. Por un lado, algunas de nuestras empresas dicen abiertamente, sí, las tomamos, llegamos a un acuerdo formal y las usamos. Mientras tanto, otras dicen, no lo haremos. Vamos a desarrollar nuestra propia tecnología. Eso es lo que hace Sberbank. Llevar esto a cabo requiere una gran cantidad de recursos financieros. Smersh lo está haciendo ahora. Y por supuesto, si tienes una plataforma soberana, podrás utilizar esas tecnologías en defensa, en la administración pública y en otras áreas críticas. Somos uno de los pocos países que se dedican activamente a esto. Por supuesto, sería mucho más fácil y eficiente si pudiéramos unir fuerzas con nuestros socios. Y, por supuesto, en primer lugar me refiero a los socios de la UE y de Europa. Y esto es algo que hemos discutido durante nuestras conversaciones informales. En algunos formatos propusimos que esto atrae intereses significativos. Históricamente hemos tenido muy buenas relaciones y un alto nivel de confianza. Estamos dispuestos a compartir esta experiencia con nuestros amigos y socios.
para que los países de la UE y la EEA puedan crear sus propias plataformas nacionales. Estamos completamente preparados para cooperar en este ámbito, incluso en las áreas críticas. Como mencioné ayer, necesitamos más que solo inversiones en IA. Necesitamos una mayor capacidad energética. Google tiene actualmente planes detallados para llevar a cabo la construcción de sus propias plataformas, con una capacidad de 1 gigavatio en cada una de ellas, según lo que tengo entendido. Tenemos formas de generar energía nuclear, tenemos energía hidroeléctrica, incluso en Siberia y en el norte, donde el clima es frío. Contamos con mucha refrigeración natural, por lo que tenemos una ventaja competitiva evidente y hay muchos factores beneficiosos de los que podemos disfrutar. Y estamos listos para aprovechar esto, estamos dispuestos a compartirlo con nuestros socios en la UEA y nuestros amigos y socios están interesados. Pregunta de Riano Bosti. Sí, adelante. Hemos escuchado sus impresiones personales sobre otros participantes de la UE, pero ¿qué piensa usted? ¿Hay otros países de la UE que estén interesados en fortalecer la integración? ¿Qué situación influye en esto actualmente? ¿Y cómo ve usted el futuro de la Unión? Hoy es el aniversario de 1/3 de la UE. ¿Cree usted que el formato cambiará y que el nivel de integración será diferente? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, creo que los intereses se mantienen desde cada lado. El caso de Armenia acaba de ser explicado. Les conté a ustedes lo mismo que les conté a mis colegas durante los eventos. No oculté nada. Simplemente utilicé las mismas notas que usé durante la conversación con ellos, así que no hay ningún secreto en esto. Las preguntas de todos los socios se mantienen. Las preguntas de todos los socios se mantienen. Así que los intereses de todos los socios se mantienen. Se vuelven aún más fuertes, porque los países que son activos y que participan en el trabajo real ven resultados positivos y se interesan en cómo será. Continuando con esta tendencia positiva. En cuanto a cómo será el futuro, ahora, por supuesto, a todos nos gustaría ver un futuro de alta tecnología, no limitado a suministrarnos mutuamente alimentos o combustible, lo cual, por supuesto, es importante para la seguridad alimentaria y energética, pero nos encantaría ver productos de alta tecnología y con valor agregado. Y esta es una de las razones por las que Kazajistán, durante su presidencia, priorizó la inteligencia artificial en esta reunión. Este es uno de los principales motores del desarrollo futuro. Espero de todo corazón que este proyecto se lleve a cabo. Y si todo sale según lo planeado y sale bien, nos veremos en el mes de diciembre en la ciudad de San Petersburgo. Antes de irme, ¿podría hacerle una pequeña pregunta? Bien, una pregunta del periódico Rossiyskaya Gazeta. Una pregunta sobre San Petersburgo. La próxima semana, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se celebrará otro evento importante y cada año usted da un discurso principal y este año probablemente también lo hará. Me gustaría saber qué temas podría compartir en su discurso principal. ¿Y espera que algunos de sus colegas de la UEA asistan? Bueno, ¿qué puede decir sobre el contenido sustancial, sobre el contenido de fondo, en relación con su pregunta? El discurso principal, bueno, creo que no lo diré porque si lo hago, entonces no lo escucharán ustedes mismos. Pero acuden a nuestros socios de la EU todos los años, como es habitual. Esta es una tradición que también esperamos ver este año con total seguridad. Mantenemos la firme expectativa de ver grandes delegaciones internacionales participando activamente en nuestro evento anual. Y el Estado observador de la IAU será el invitado principal del foro. Esta es una pregunta que nos llega desde el canal de televisión MIR. Usted ha mencionado anteriormente que si el tigre logra sobrevivir en el país, entonces absolutamente todo lo demás también sobrevivirá.
Actualmente, tanto Kazajistán como Rusia mantienen una comunicación constante sobre la situación de los tigres. ¿Qué importancia fundamental tiene esto para el futuro de nuestra región? Poseemos la naturaleza de nuestro entorno y trabajamos de manera muy activa para protegerla siempre. Como parte integrante del Estado único, en primer lugar, nosotros no excluimos nuestra responsabilidad ética, que no excluimos responsabilidad, 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 que no somos como Tayikistán, el cual nos dio fuertes nevadas y ahora tenemos una población diversa, incluyendo la producción de cocos. Hay muchísimos otros ejemplos significativos que podríamos citar. También mencioné anteriormente los diversos ámbitos comunitarios y los espacios culturales que nos definen como sociedad. Aquí es donde la corporación también tiene dificultades. Pregunta de Commersant. Presidente, usted manifestó públicamente el pasado 9 de mayo que el conflicto bélico en Ucrania parecía haber llegado a su fin definitivo. ¿Sería usted tan amable de reconsiderar y retractarse formalmente de aquellas palabras que pronunció en ese momento? Se lo pido porque, desde el mismo instante en que usted hizo tal afirmación, absolutamente todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo han estado intentando analizar y comprender profundamente el verdadero significado de lo que quiso decir. En lugar de cómo sufre la vieja Bélgica y en lugar de cómo sufren los rutinarios bombardeos sobre Kiev, ¿usted cree que debemos esperar el final? ¿Dónde podría suceder esto? Pues bien, sinceramente, en cuanto a los temas, creo que tanto usted como todos sus colegas de profesión entienden que mencionar ciertos temas de carácter muy específico mientras la guerra continúa en este momento no debería ser considerado de ninguna manera como un error. Eso no es algo que haya hecho y no es algo que vaya a hacer ahora. Usted mencionó los ataques en Starovelsk y los intentos de penetrar en Rusia y en otros lugares. Bueno, dado que los orientales controlan sus drones, esto se ha vuelto mucho más sencillo. Ellos simplemente pueden cavar otro más y presionar un botón. Pero esto significa que debemos reforzar nuestros sistemas, y eso es algo que continuaremos haciendo. Pero respecto a mi declaración de que esto no es sencillo, hice esa afirmación basándome en un análisis completo de la situación sobre el terreno. Nuestros valientes soldados son impulsados y desplazados cada día en todas las direcciones posibles del frente de batalla. Y ahora, mientras emprendo el largo camino de regreso a la ciudad de Starovelsk, me detengo a mirar con extrañeza diversos canales de televisión que resultan sumamente extraños y ajenos. Esta historia todavía no ha terminado y continuará muy pronto con más detalles. Existe una especie de panorama mediático y esto es lo que tenemos para los espectadores. Esto es un fracaso. Engañan abiertamente a sus ciudadanos. Mientras nos organizábamos en respuesta a aquel ataque contra los niños, nos encontrábamos en plena reconstrucción de la región de Kiev. Y el bombardeo en la ciudad de Kiev se prolongó desde la mañana hasta la mañana del día siguiente. Rusia es el agresor y han causado muchísima destrucción. Como medio de comunicación, yo diría que todos ustedes deberían estar muy satisfechos con el trabajo de sus colegas. No mencionaron la tragedia de Starovelsk, ni siquiera una vez. Lo cierto es que murieron niños, que fue un ataque contra nuestros hijos. Daban totalmente por sentado y asegurado que algo así jamás llegaría a ocurrir en realidad. ¿Se encargaron de informar debidamente a todo el público interesado? No. Fueron expulsados de forma inmediata entre el público asistente. Ahora muestran con detalle los drones avanzados que utiliza el ejército ucraniano en el frente y afirman con total seguridad que están logrando grandes avances estratégicos en todo el territorio en disputa. Y dicen que estos drones son caros y que los ciudadanos deberían pagarlos. Entonces, ¿se trata de una transferencia en aras del interés público? No, yo no diría eso. Ahora, si regresamos nuestra mirada a la compleja situación actual que se desarrolla en el campo de batalla estratégico,
considero sinceramente que todo lo que estamos observando nos permite decir que la situación está llegando gradualmente a lo que parece ser su etapa final. Podemos entonces empezar a pensar que el desenlace está cerca. Por favor, una pregunta de Rusia de la televisión. Los políticos y líderes europeos dicen que se están preparando para la guerra con Rusia todos los días, incluso han mencionado fechas. Y por eso la pregunta lógica es, ¿nos estamos preparando para una guerra con Rusia? Ellos están intentando actuar en nuestra contra. Bueno, y los políticos europeos dicen que se están preparando para la guerra con Rusia. Eso es simplemente un disparate. Muchas gracias, le agradezco mucho. Protestan diciendo que esto es porque Rusia tiene planes agresivos contra los países del este, pero eso son simplemente mentiras descaradas. Como dijo Joseph Goebbels, cuanto más increíble es la mentira, más fácil es que la gente la crea. Y ese es el estándar que los políticos y los medios de comunicación occidentales utilizan en sus operaciones diarias. Rusia nunca ha tenido ningún objetivo agresivo contra los países europeos. Y la tragedia que ahora ocurre en Ucrania surgió por sus acciones, por su política, porque ellos provocaron en 2014 un golpe de Estado en el país, lo que llevó a que Rusia tuviera que proteger al pueblo de Crimea y luego brindar ayuda a la gente de Donetsk y Lugansk. Esto fue reconocido por todos. Nuestra intención inicial era reconocerlas formalmente. Pero cuando entendimos plenamente que el régimen de Kiev no tenía la menor intención de actuar de manera pacífica, nos vimos en la obligación ineludible de reconocer oficialmente a las repúblicas y apoyarlas con armamento, porque asumimos la total responsabilidad de acuerdo con el tratado internacional vigente para proporcionar esta clase de asistencia y apoyo militar. Este acuerdo fue aprobado en el Parlamento ruso de manera completamente transparente. Hicimos esto paso a paso, en total conformidad con las reglas. Y ellos provocaron esta tragedia y ahora intentan echar la culpa diciendo que Rusia es la agresora. No, esa es solo su política. Y al principio nos engañaron diciendo que no iban a expandirse. Todo esto es resultado de su forma de entender las cosas. No es una cuestión contra los pueblos del este, pero ahora tenemos lo que vemos. Rusia nunca ha amenazado a los países europeos, absolutamente todo lo que están haciendo ahora mismo. Es simplemente prolongar el conflicto y justificar enormes gastos para sus presupuestos y seguir exprimiendo el presupuesto militar. ¿Sería usted tan amable de compartir detalladamente con todos nosotros aquellos temas y puntos clave que tuvo la oportunidad de discutir con el mandatario Macron? Quizás el presidente Lukashenko compartió alguna información relevante con el presidente Macron y llegaron a discutir en profundidad sobre quiénes serían las figuras o entidades que podrían llegar a formar parte del diálogo estratégico entre Europa y Rusia. Presidente Lukashenko. Francia habló sobre su conversación con el presidente de Francia, pero no creo que sea correcto hablar de ello ahora, porque fue una conversación entre dos presidentes, y el presidente Lukashenko lo hizo porque el presidente de Francia quería que lo hiciera, pero no estoy seguro de tener derecho a revelar las cosas de las que hablaron. Lo siento, Anastasia Volodina. Anastasia Volodina. Anastasia Volodina. La pregunta es que, en una nueva encuesta sobre celebridades que se publicó, Ucrania dijo que se trata de operadores de drones de Letonia, y es precisamente por este motivo que ellos están planeando lanzar una serie de ataques directos contra el territorio de Rusia. Si nosotros nos registramos oficialmente y si llegamos a observar que estos ataques realmente ocurren, ¿qué es lo que creen ustedes que sucederá inevitablemente después? Bueno, cualquier lugar donde una amenaza militar directa haya penetrado en Rusia es un objetivo legítimo y legal para nosotros. ¿Cómo evalúa usted el estado del acuerdo, dado que algo sucedió en Starovelsk y lo que hizo el presidente Trump? ¿Está ocupado con otras cosas? Bueno, ese es Putin, como dicen. Mantenemos ciertos contextos, no los voy a ocultar, pero no tenemos un acuerdo. Incluso si estamos abiertos al diálogo, nunca nos hemos negado a conversar.
No fuimos nosotros quienes los detuvimos. Estamos dispuestos a continuar con ellos. El presidente Lukashenko simplemente expresó algo muy doloroso para muchos propietarios de automóviles rusos. Se introdujeron nuevas tarifas, el precio de los automóviles se duplicó. ¿Era ese nuestro objetivo en primer lugar? ¿Y lo discutió usted durante su reunión con él? No, cuando nos reunimos durante la tarde, no llegamos a hablar sobre este tema, pero sí que tuvimos muchas otras conversaciones y discusiones. Es importante destacar que nosotros no imponemos restricciones de ningún tipo ni establecemos limitaciones operativas a ninguna de las diversas empresas que fueron originalmente fundadas y creadas en los distintos países del mundo, haciendo una mención especialmente particular a aquellas de Bielorrusia, las cuales forman parte integrante de la estructura de los Estados Unidos en la actualidad. Nuestras acciones garantizan la transparencia de este proceso. Esta historia no termina aquí, sino que seguirá desarrollándose en el próximo episodio. Así que manténganse atentos para descubrir qué sucederá a continuación, porque esto continuará muy pronto. En cuanto a los automóviles provenientes de terceros países, el objetivo principal que se persigue es evitar que simplemente realicen el ensamblaje de estos autos para luego venderlos de manera directa al mercado ruso. Esto es un asunto extremadamente delicado. Los diversos ministerios y las agencias gubernamentales involucrados se encuentran actualmente calculando el porcentaje de... Podemos describir o definir esta comunicación como producción en Kirguistán, Kazajistán, Armenia, mientras sigan siendo parte de la unión con Bielorrusia. Ellos calculan la cantidad, el porcentaje de componentes que fueron producidos localmente de manera doméstica y luego somos abiertos al respecto. Decimos que existe una tendencia en la que el ensamblaje final se realiza en sus países y esto simplemente se convierte en un canal de tránsito para abastecer a las comunidades desde el extranjero. Lo hacemos de manera abierta, honesta y transparente. Sí, hay algunas disputas generales que pueden surgir por esto, pero es simplemente trabajo. Si Armenia empieza a retrasar, bueno, ya saben lo que dicen sobre el de alguna manera. Bueno, ¿cuánto tiempo pueden sentarse entre dos sillas? Bueno, pregúntenle a quienes intentan sentarse entre dos sillas. Kaliningrado. Me gustaría preguntar sobre Kaliningrado para dar seguimiento a lo que dijeron los colegas. Editor de subtítulos A. Semkin. Estamos aquí. Los países bálticos que hablan de la OTAN atacan Kaliningrado y últimamente el ministro de Defensa de Lituania dijo que los países bálticos tienen sentido en eliminar la defensa aérea rusa y la región de Kaliningrado. En tierra, ¿cree usted que un ataque así podría ocurrir? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dijo usted? ¿Ellos piensan eliminar la defensa aérea en tierra? Bueno, Rusia tiene todas las capacidades para responder a cualquiera y a todos los que intenten hacer eso. En la Unión Europea todavía están eligiendo a un candidato para ser la persona que tratará con Rusia en nombre de Bruselas. Usted votó por su candidato, el exmiembro alemán Schröder, y en Europa no lo hicieron. ¿Estas son palabras de sus espectadores? Bueno, ellos reaccionaron a eso. Hubo una reacción, pero no se alegraron por ello. No, hubo alguna reacción positiva, reacción negativa, por supuesto también, pero también hubo una reacción positiva. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Estamos discutiendo otros candidatos, varios nombres como la flotilla de Alexander Stubb, presidente de Finlandia, y el exmiembro italiano Mario Draghi. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el jefe del Comité Europeo, Antonio Costa. ¿Quién es el candidato más preferido para Moscú entre estas personas? Creo que la Unión Europea debe designar a su propio negociador. No podemos hacerlo. Nombrarles un negociador, y cuando hablaba de Schröder, me refería a él como una persona en la que se puede confiar, porque se le han puesto muchas etiquetas, que es mi amigo y demás.
Sí, somos amigos, no lo oculto. Eso es algo malo, pero bueno, precisamente por eso existe una gran confianza entre nosotros. Y a pesar de nuestra amistad, él siempre, y de verdad me gustaría expresarlo, me gustaría que lo escucharan con atención, tanto ustedes aquí presentes como toda la gente allá en Alemania. Él siempre, en primer lugar, debemos considerar que cuando empezamos inicialmente con todo el proceso de la construcción de los grandes gasoductos, eso resultó ser algo profundamente malo para Alemania y especialmente para toda la economía alemana en su conjunto. Y ahora que ellos han tomado la decisión de que no quieren comprar nuestra energía bajo ninguna circunstancia, realmente piensan que eso va a ser algo mucho mejor para el futuro de todos ellos. Ahora intentan conseguir petróleo de Kazajistán, pero eso pasa por nuestro territorio. No voy a señalar todas las cosas que han hecho. Están intentando recuperar algo, y Schröder hizo lo que hizo por interés de Alemania. Y no estuvimos de acuerdo con lo que hicimos. Estuvimos en desacuerdo, estuvimos en desarmonía, tuvimos relaciones confusas, pero siempre buscábamos un compromiso. Siempre encontraba uno. Es una persona con la que se puede llegar a un acuerdo, pero no somos nosotros quienes elegimos. Acabo de mencionar a una persona. Alguien como Schröder podría ser un candidato. Dije que no nos corresponde a nosotros encontrar un negociador, pero debemos encontrarnos con la persona que elige o no. Entonces la responsabilidad es nuestra. Ya veremos porque no se lo están ofreciendo a nadie. Ya veremos cuando se lo ofrezcan a alguien. ¿Realmente queremos conocerlos a fondo o no? ¿Es posible para nosotros confiar en ellos de alguna manera o simplemente no podemos hacerlo? Porque la realidad es que llevamos a cabo múltiples acuerdos en la ciudad de Minsk, firmamos esos acuerdos de buena fe en Minsk, y ahora finalmente sabemos la verdad, que solo se firmaron con el único propósito de ganar tiempo para destruir a Ucrania, y no con la intención de resolver absolutamente nada del conflicto. Esta historia continuará muy pronto.